Pablo de la Fundación me hizo una llamada a finales del año pasado, me dijo, oye Tony, que hemos pensado que si te apetece venir a Palma, dije sí, no sé qué es, pero sí. Hacer 6 charlas o 5 o 6 charlas al año, bueno, con creativos, estupendo. Y nada, que sí o sí no, y dije, ¿dónde está la cámara? ¿No? Pensé que era un poco una broma, pues bueno, aquí estamos. Esta es la segunda. Yo cuando Pablo me dijo que tenía que hablar con creativos o que trajera creativos, lo primero que pensé es un cocinero, porque yo tengo una relación con la gastronomía o con la cocina un tanto, bueno, la que tenemos todos, pero un poco amplificada, ¿no? Yo soy publicitario, creativo publicitario, hago anuncios, entonces, como al final de los 90, a principios de los 2000, nos cayó como a todo el mundo Internet encima, pero en nuestra profesión Internet ha sido como en el periodismo, como en la música, ha sido una revolución potente, digamos, ¿no? Y a nosotros, como colectivo, como publicistas, nos dio un poco por la queja, un poco por, ay, se vivía mejor antes. Yo creo que en el periodismo también ha pasado eso un poco, ¿no? Era más chulo antes ganábamos más dinero también, era más divertido, mandábamos más. Y a mí esa sensación de queja permanente me daba un poco de falta de entusiasmo, me daba un poco de mal rollo. Y en esa época, gracias a mi socio, a Luis Cuesta, me acerqué mucho a Ferran Adrià. Pude ir al Bulli, pude conocer a Ferran, pude hablar con él y luego a otros chefs, y tuve la sensación de que en la cocina, en aquel momento, en los 90, 2000, estaba ocurriendo algo extraordinario, ¿no? Estábamos realmente transformando la cocina en el mundo en aquel momento. O sea, la última gran revolución gastronómica del mundo ha ocurrido en España o nació en España y todavía vivimos de ella. Es decir, hoy hablar, como vamos a hablar con Joséan, que es uno de los mejores cocineros de España, es como decir uno de los mejores cocineros del mundo, directamente y literalmente, ¿no? Bueno, entonces, cuando me llamó Pablo pensé, hay que llamar a un cocinero, entonces pensé, ¿y a quién llamo? Porque hay muchos buenísimos, y cocineras, y incluso de la isla, y tenemos a Maca ahí al fondo. Pero Joséan tiene unas características curiosas, porque yo creo que ahora le preguntaremos, ¿no? Le preguntaré yo. Estas charlas en realidad son más bien trasladar mi curiosidad o mis ganas de aprender o de conocer personajes que una entrevista, porque yo entrevistador no soy ni sé hacerlo, así que es un poco una charla buscando mi respuesta a mis obsesiones, ¿no? Y Joséan, y aquí ya empiezo un poco a preguntar y a abrir un tema. Joséan tiene un restaurante en Bilbao, Nerúa, tiene una estrella Michelin, seguramente es uno de los restaurantes más infravalorados del mundo, y en cambio él es uno de los cocineros, sin que se diga, más influyentes del mundo, yo diría. Más influyente cuanto más tiempo pasa, porque, digamos, después, lo podemos hablar, ¿no? Pero después de la revolución del Bulli hay una cierta, como siempre ocurre con las revoluciones, un cierto regreso a una esencialidad, no sé cómo decirlo, a una cierta reflexión un poco en torno a lo que ha pasado aquí, ¿no? Y Joséan lleva en eso pues hace 20 años, ¿no? Y es un poco una figura intermedia. Yo te iba a preguntar, tú no eres ni nueva cocina, o sea, las dos grandes últimas revoluciones de la gastronomía son la nueva cocina francesa, la Nouvelle Cuisine, y después la revolución del Bulli, ¿no? Que se ha llamado de muchas maneras, todas horribles. Revolución cocina molecular o yo qué sé, unas tonterías. Pero bueno, yo la llamo, y también es una tontería, pero la llamo más revolución de la libertad, porque parece que lo que ofreció fue un poco eso, ¿no? Entonces, tú no perteneces en realidad, o no, es verdad que lo de clasificar es un poco una tontería, pero no estás en ninguna de las, o sea, no acabas de ser un nuevo cocinero vasco, ni nunca has tenido, que yo sepa, una relación muy directa con el Bulli, ¿no? ¿De dónde viene la cocina de Joséan, ¿no? Bueno, es una pregunta muy interesante. La verdad es que yo salgo al escenario en un momento complicado, ¿no? En un momento en el que la nueva cocina vasca ya está muy consolidada. Nueva cocina vasca sería Arzac, sí, que son los emprendedores. Martín, Berasategui, ¿no? Martín es el último, ¿no? de todo esto. Yo creo que al final ahí lo que se crea es una cultura y un sentimiento de país con una cocina en el que tiene una mirada hacia lo que es Francia, ¿no? Y yo pues estoy en ese intermedio entre lo que es la nueva cocina vasca y el Bulli, porque yo he trabajado con Martín y he trabajado en el Bulli, ¿no? En esos años yo vengo del Bulli a Bilbao, yo soy de Bilbao, pero
Eso es muy importante, ¿verdad? Se me había olvidado decirlo. Que quede claro. Es de Bilbao, que es... No os quedéis con otra cosa nada más que esta, que soy de Bilbao. Antes he dicho... Aunque no se note, ¿eh? Antes he dicho ser uno de los mejores cocineros de España, ser uno de los mejores cocineros de Bilbao es... Bueno, pues yo llego después de mi andadura, porque bueno, empiezo muy joven para mi edad en todo esto, entonces llego a Bilbao ya con una idea de empezar a trabajar y hacer algo diferente y dejar de sangrar la cartilla de los padres, ¿no? Y empiezo pues en el Guggenheim a finales del año 98. La gente que estaba allí, pues habíamos coincidido en Martín Berasategui trabajando y tal, pues bueno, yo en mi posición de practicante venía del Bulli. Y bueno, y es cierto que cuando yo me quedo un poco con la estructura de lo que es el Guggenheim, me dicen, bueno, aquí las características, el formato de negocio y todo esto es así, pero tenemos que hacer algo que sea diferente y tienes la libertad de hacerla, ¿no? Y ahí empieza uno a hacerse preguntas, ¿no? Hacerse preguntas que han pasado ya más de 20 años y dices, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Imitar una cocina que ya existe? ¿Hacer una cocina que es la de Ferran? ¿Qué es lo que yo he aprendido de lo que es mi bagaje durante más de 3 años moviéndome por diferentes sitios y que son las cosas que más me han tocado aquí? Porque en el fondo lo que tienes que hacer son cosas que te mueven desde dentro y llevarlas, ¿no? En el fondo un trabajo funciona cuando te hace feliz y trasladas tu felicidad a lo que es lo demás, ¿no? Entonces, pues bueno, pues en aquel entonces pues el Bulli pesaba mucho. El Bulli para mí ha significado cosas muy importantes, pero lo más importante es que, bueno, yo trabajaba con un grupo de gente en el cual lo que buscaba eran fórmulas y yo me quedo con las fórmulas, la exactitud que tenía Martín, que era exactitud a la hora de cosificar cosas, ¿no? Unas vinculadas al gusto, otras vinculadas a las texturas, etcétera, etcétera. Y a mí me queda claro una cosa de lo que es el Bulli que tiene que ver con hacer la cocina que sientes y ser feliz con lo que haces. Y es una vinculación a lo que es el territorio, tu energía y lo que te motiva, ¿no? Y es lo que me llevo del Guggenheim. La creatividad no tiene límites, la creatividad eres tú y tienes que hacer algo que sea diferente a los demás. Entonces, yo cuando empiezo con todo esto me doy cuenta de una cosa que es muy importante. Digo, yo no puedo competir con el bacalao al pil pil, bacalao a la vizcaína, no puedo competir con el chuletón, es algo que ya está, que ya hay marcas, que hay grandes casas, tengo que hacer cosas pues diferentes y empiezo a hacer una cocina que bueno, que en el mundo de la crítica, que en aquel entonces era muy vigente, por unos era muy avalada y por otros era muy cuestionada, y yo digo, jolín, lo estoy haciendo de puta madre, porque si se me critica y se me avala, pues eso es que estás haciendo las cosas bien, ¿no? Entonces, bueno, yo me dedico a abrir caminos diferentes, a abrir caminos con algo que tiene que ver con una lectura muy personal, que es lo que tú vives en casa, y la singularidad y esa cultura popular que reside en haber vivido en un caserío una parte de tu vida y haber vivido en la ciudad, en la adolescencia, ¿no? Y compaginar todas esas cosas, ¿no? Entonces, en el caserío, ¿qué se busca? Se busca la excelencia. Entonces, tú te levantas, eliges las cosas, yo esto lo he visto en la madre, la abuela, y aquellas cosas que están bien, no tienen que ser bonitas, son las que se llevan al puchero. Y cada día se improvisa una historia. Entonces, es decir, te alimentas de lo que tienes. Y esa es la cocina que yo llevo al Guggenheim, que es una cocina que nace del entorno, del territorio, y el hacer poco con mucho, que para eso las madres sois especialistas. Entonces, y hay cocinas en el mundo que saben hacerlo muy bien. Estas son como unas claves de lo que es la cocina que hacemos. Hace 20 años yo hacía una cocina que se basaba en muy pocos elementos, 3, 2, 1, físicamente, visualmente, con una estética cuidada, pero en el fondo lo que ponía en valor era el sabor, la historia y el territorio, ¿no? Y eso te lleva a un concepto que es el concepto que nosotros llamamos muiña. Muiña significa núcleo, meollo, esencia, ¿no? Y es un poco lo que aglutina la filosofía, ¿no? El buscar cercanía, el buscar producto, el buscar entorno, temporalidad y el hacer una cocina que te cuente cosas a través de lo que es el sabor, y poco a poco yo creo que os voy a ir contando un poco el significado de todo eso. Es lo que hago, el diferenciarte de lo que hay. Tú tienes dos opciones cuando empiezas un proyecto: imitar o liderar. Liderar tiene aciertos y desaciertos, pero es muy duro, es muy cuestionable. Yo elegí hacer un camino muy difícil, ¿no? En una parte porque también tenía la oportunidad de estar en un sitio que era cuestionado,
pero a la vez es un sitio emblemático en Bilbao, que es el Guggenheim. Para mí el Guggenheim, sin saber mucho de arquitectura, lo que veo es que es un edificio que ha cambiado la historia de la arquitectura a nivel mundial y que el edificio en sí mismo es una obra de arte, pero también ha cambiado la mirada de la ciudad, una ciudad tradicional, una ciudad con unas cosas y tal, y de repente al final ha sido un atractivo hacia el mundo en el que la gente empieza a venir a una ciudad desconocida por lo que es, por el alma, por las características de las personas y sobre todo por ese pozo que diferencia Euskadi de otros sitios, que nosotros le damos mucho valor, que todo lo importante ocurre en la mesa. Y en la mesa se come, se bebe, se canta y se cuentan mentiras. Y cuantas más mentiras cuentas, más te quieren y más te abrazan. Y se apuesta. Y se apuesta. Entonces es así. Yo sigo porque ahora igual se enfada José, pero yo la primera vez que fui a Nerúa, yo llevaba tiempo, yo soy un obseso de la gastronomía, bueno, obseso, ahora lo digo y parece normal, no, estoy muy enfermo. Y entonces voy buscando, voy mirando, busco fotos, pregunto, y bueno, Nerúa era una cosa que estaba ahí y decía, oh, este tío parece que tiene interés y tal. Entonces, bueno, un día fui, no me acuerdo cuándo, era 10 años o 12 años, no me acuerdo. Me pillaste joven, como el de la foto, ¿eh? Sí. Ya sé que estáis mirando, se parece a mí, pero no soy yo. Es el hermano pequeño. Y, bueno, fui, me encantó, me fascinó, pero yo vi claramente una influencia, o creí ver una influencia japonesa. Esta cocina es japonesa. Entonces, cuando al final de la comida me acerqué un momento y le hablamos un poco y le digo, joder, es muy japonés. Y noté como una reacción un poco violenta, como yo no me pegó, pero yo le hubiera querido, que me dice, yo soy súper vasco. No. Pero como no entendiéndome o como enfadándose un poco. Y luego, con el tiempo, he pensado en esa reacción, porque yo me quedé un poco, ya no seguí por ahí, ¿no? He ido pensando y he visto que hay que es verdad que no eres el único. Es decir, cuando pienso en Chillida, por ejemplo, se parece un poco. Hay algo de japonés en Chillida. O, por ejemplo, cuando vas a Echevarri y comes con Víctor, cada vez es más japonés, Víctor. No es una cosa, al final, te lo imaginas en una barra. ¿Qué hay de ahí? ¿Hay algo? Bueno, ¿Tú has estado en Japón? Sí. Sí, yo he estado en Japón varias veces. Yo recuerdo aquella conversación y sabes que cuando un vasco se enfada, las cosas no salen bien, ¿no? Eso no hay que hablarlo. Por eso te lo dije al final de la comida. O sea, sí, no. O sea, y me dejaste pensando que es lo importante y me acuerdo de aquella conversación y bueno, y me lo tomé como un piropo. Era un piropo. Era un piropo, sí, y me lo tomé como un piropo porque hay cosas y hay preguntas y cosas que se dicen que, bueno, pues en el momento, pues dices, ¿a qué viene esto, no? Pero luego es cierto que te hace, pues un poco zarandear y hace pensar. Y yo creo que las preguntas inteligentes son las que nos hacen pensar, ¿no? Y que nos hacen evolucionar. Yo creo que si la pregunta es por... Si tú percibes... ¿Qué tiene que ver el mundo vasco con el japonés? Sí. Yo te podría decir una visión muy personal, que al final son miradas, ¿no? El vasco es orgulloso de lo suyo, el japonés también, y tenemos un punto en el cual pues cuidamos lo nuestro, idealizamos lo nuestro, somos muy amantes de aquello que podemos controlar, es decir, y viendo el mundo de lo que es la cocina, pues nos gusta el cuchillo, nos gusta el tacto de las cosas, el olor, el acceder a la temporada, al producto, el sentirlo, ¿no? Tenemos ese punto de artesanía que nos une con el japonés, ¿no? Y en el fondo también, durante mucho tiempo, hemos sido una isla, porque hemos sido una isla y ellos son isla, entonces tenemos una mirada muy hacia nosotros y lo más importante, respeto. Respeto, hay un respeto hacia quien produce, hacia quien pesca, hacia quien cría una ternera y respeto porque en el fondo te dan lo mejor que tienen para que tú disfrutes cocinando y ofreciendo. Y quizás eso es lo que nos une con ellos, esa parte de pureza, esa parte de sensibilidad, de pocas cosas, de naturalidad y ante todo, insisto, respeto hacia lo que tienes delante. Es posiblemente lo que tengamos en común y luego con un código externo, que en el fondo esto es perceptible, los vascos somos austeros. Sí. Entonces tú cuando conoces a alguien ves un modo de vasco diferente, pero en primera línea somos muy austeros y bueno, pues esa palabra que has dicho, te pareces a un japonés, pues te deja en duda que dices, igual he metido la pata, ¿no? Pero es un poco así, tenemos ese punto de frialdad, pero somos así. No, supongo que también, antes has dicho muiña como esencia, como núcleo,
también tiene mucho que ver con eso, a esa búsqueda de la desnudez, ¿no? De cuánto puedo quitar en vez de cuánto puedo poner, ¿no? Bueno, mira, esta es una clave de... la cocina vasca es, a ver, ¿qué le falta? ¿No? La nueva cocina vasca es ¿qué le falta? Y yo siempre he dicho, ¿qué le sobra? ¿A esto qué le sobra? Y esa es la clave de un poco de lo que hago, ¿no? No es una cuestión estética, yo es que creo que hay cosas que necesitan una caricia es un toque de calor, un toque de sal, un toque de algo, pero en el fondo lo tienen todo, ¿no? Y esa proximidad con los ingredientes te permite pues disfrutar de ellos en su mejor momento. ¿Cuántos de vosotros habéis cogido un tomate de la huerta, lo habéis comido y con un grano de sal y aceite dices, gloria, ¿hace falta más? No hace falta más. La cocina al final tiene que ver un poco con el conocimiento y la sensatez y la accesibilidad hacia cosas que son, pues bueno, importantes. Hoy en día para conseguir cosas tienen que viajar mucho y eso empeoran las características del producto. Creo que es inevitable preguntarte, José tuvo un accidente muy joven y perdió el olfato y el gusto durante una buena época de su vida, que te pones a pensar y dices, hombre, enseguida me parece Beethoven, obviamente, pero yo, por ejemplo, que soy licenciado en filología, que es distinto ser filólogo, pero soy muy de poesía y muy de Borges, y Borges tiene un poema, el poema de los dones. Dejadme que os lea un momento. Hay un momento Borges se queda ciego cuando le hacen, un señor que básicamente se dedica a leer, él escribía, pero él decía, mi pasión en la vida es leer. Se queda ciego en el momento que le hacen director de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires. Es una cosa como... Y él escribe un poema, bueno, es un fragmento de un poema que dice, maravilloso como lo escribe, nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Un tío que de pronto, cuando tiene todos los libros a su alcance, ya no los puede leer, ¿no? El otro día te pregunté, la última vez que estuve allí en Nerúa, le pregunté, ¿cómo se cocina sin olfato y sin gusto? Me impresionó porque me dijo, con la memoria. ¿Cómo hiciste? O sea, bueno, un poco para los que no conocéis, que aquí hay algunos que conocen la historia. Yo tuve un accidente y recuerdo perfectamente todo el proceso, un proceso que al final un accidente es gravísimo por las consecuencias que tiene familiarmente y la gente que te rodea, ¿no? Porque tú estás en una posición que no sabes si vas o vienes, pero cuando te meten en una urna y pasan días y al final pues lo que te dicen, esto se acaba, pues bueno, esto se acaba, que yo fue cuando activé el oído, la vista y dijeron, bueno, hay que meter cuchillo y esto tirará para adelante como sea, pues bueno, pues fueron 21 días de penuria familiarmente y para todos los amigos que yo no compensaré en la vida, pero fueron dolorosos, ¿no? Cuando uno piensa que ya lo tiene todo hecho después de esto, pues es consciente de lo que ha pasado, lo que ha vivido y empiezas a recordar un episodio que es un accidente sin más, que le puede pasar a cualquiera, ¿no? Y bueno, quizás el tema agravante es que vas en moto y en moto, pues yo creo que cuando tienes un problema lo que tienes que recuperar la confianza en ti mismo. Y yo lo primero que hice cuando cogí 2 kilos, pues de chicha, pues digo, bueno, pues volver a andar en moto, demostrarme que había sido un accidente, que no había pasado nada, que es algo que puede pasar. Y bueno, y para mí mi gran pesar en todo esto tiene que ver con que, jolín, yo tenía 20 años, era jefe de cocina del Guggenheim y digo, no vuelvo a cocinar. O estaba a punto de perder por todo lo que he luchado, ¿no? Entonces te quedas ahí en este stand-by. Entonces hacía como, yo no vivo muy lejos del Guggenheim, aguantaba el rato que estaba, me iba. Y en aquel entonces había una historia que era un concurso de jóvenes cocineros, de lo mejor de la gastronomía, y yo me presento con cocineros que son muy buenos, o sea, es decir, con Dani García, estaba Jordi Cruz, entre otros muchos que participaban, y bueno, yo qué sé, pues azar, suerte o pena, pues yo gano ese concurso y para mí fue como un chute de heroína, porque de haber sentido perder una profesión, pues bueno, pues estoy ahí, ¿no? Apareces en un titular, apareces en prensa y bueno, pues sales como en un pozo. Lo triste viene a continuación. Yo no era consciente de que en una prueba médica que tenía que hacer constantemente, pues tenía como laxus de gusto y olfato, ¿no? Y había perdido un 90 y tantos, un 80 y tantos, no recuerdo, no quise ni oírlo. Entonces, de gusto.
Y bueno, y en esos momentos de confidencialidad con el médico te preguntan qué tienes, le digo, ¿qué puedo hacer? Y hacer te dicen, pues mira, échale huevos a la vida y es volver a aprenderlo, no tienes ninguna garantía. Esto con 20 años oírlo, con 30, con 40 o los años que tengas es una putada. Y sobre todo cuando en el fondo tus armas para poder hacer un trabajo tienen que ver con el gusto y con el olfato. Ya no digo en la vida como disfrute, ¿no? Entonces fueron casi 2 años y medio, 3, peleando por memorizar todo. Y la pregunta que tú me haces, pues al final es construir desde la memoria, desde lo idílico, desde lo que tú sueñas y lo que tú crees, ¿no? Y saber contar las cosas para que otras personas lo hagan y saber leer la gratificación cuando los prueban, si le gusta o no le gusta, ¿no? Moverte por códigos de lenguajes emocionales, ¿no? Entonces para mí fue una época muy dura porque, bueno, porque yo seguía adelante y estaba contento, pero también digo que es la época más auténtica mía y en la que reside la base de la cocina. Ahí nace lo que es un proceso creativo, nace mi mirada hacia lo que es lo importante, hacia focalizar las cosas y poner el acento en ese gusto, en ese sabor, esa textura, esa idea y construir sobre todo desde lo imaginario, ¿no? Y ese es el momento en el que empezamos a desarrollar todo, ¿no? Ahí nace un proceso creativo involuntario que poco después pues empiezas a entenderlo, ¿no? Y esa es la parte buena de un capítulo pues muy desagradable. Supongo que tiene que ver con eso que habla muy a menudo Ferran Adrià del paladar mental, ¿no? Sí, para mí es paladar mental. Yo creo que al final, a ver, las ideas se cosifican aquí, ¿no? En la cabeza, ¿no? Luego vas testeando, dices si el kiwi con el siso o esto tal funciona y empiezas a desarrollar una idea, ¿no? Y ahí le vas dando forma. Entonces, bueno, aparecen las técnicas que son, pues son herramientas que ayudan a hacer un producto que sepa mejor o que tenga una textura más agradable, ¿no? Y que te ayuda a darle forma o presencia a lo que es el producto. Y ahí empieza un poco todo ese concepto de pureza, de naturalidad, bueno. Antes has dicho una cosa que cuando estábamos fuera también lo has dicho y te he dicho, voy a intentar, por lo menos, no sé si contradecirlo, pero por lo menos, no sé, resignificarlo de alguna manera. Decías que la creatividad no tiene límites y puedo estar de acuerdo, pero por ejemplo, este es un caso claro de un límite, ¿no? O yo, por ejemplo, como creativo, es verdad que lo que yo hago tiene que ver con vender y por tanto, inevitablemente yo necesito un encargo. O sea, yo no trabajo un poco como vosotros, que es, podéis pensar lo que queréis, de algún modo hay un cliente al final, pero de alguna manera tenéis el campo abierto. Yo no, yo trabajo con un encargo, pero si yo no tuviera un encargo, realmente no podría trabajar. Es decir, a mí el límite, los límites me parecen lo que me genera fertilidad. Si no hubiera límite, me sentiría perdido en una especie de espacio blanco infinito en el que no sabría sobre qué posarme. Me pasa con Ángel León, por ejemplo, que es otro chef que ha decidido poner su límite extraordinario, ¿no? O sea, solo trabaja con productos del mar y solo trabaja con productos del mar de descarte, ¿no? Entonces yo creo que tu cocina sí es una cocina con un límite muy marcado, muy claro, ¿no? Tú lo has dicho antes, luego te preguntaré, hay una búsqueda de la exactitud, ¿no? ¿Cómo se combina esa idea de la creatividad no tiene límites, pero el límite crea, ¿no? De alguna manera. La creatividad no tiene límites, es en un amplio abanico. Yo creo que al final, si quieres tener coherencia, tienes que marcarte los límites, pues si no te pierdes. Esa es una realidad. El estilo, por ejemplo, es un límite, ¿no? Y estamos hablando de lo que es un estilo, ¿no? Entonces los límites los tienes que marcar para poder crear una estructura y sobre todo porque en el fondo no todo vale. La genialidad tiene un precio. Entonces tú tienes que marcarte, o sea, tienes que orientar esa creatividad para conseguir hacer cosas, ¿no? Y para que sea sostenible en el amplio abanico de lo que es la palabra. Es decir, algo que cuesta mucho hacer no termina funcionando. Algo que es muy agradable y que se hace de una manera muy práctica funciona. Es decir, tienes que buscar un equilibrio entre la genialidad y la realidad, ¿no? Entonces, eso lo vas aprendiendo con los años. Desde el punto de vista, digo, la creatividad no tiene límites, pero cada uno tiene que entender cuáles son los límites para darle sentido y sobre todo para mantener algo que es muy importante, sean valores, ética o definir un estilo que de alguna manera te encasilla dentro de ello. Y dentro de eso, pues apunta lo más alto que puedas de una manera como racional y equilibrada.
En esta línea el otro día pensando, cuando te pensaba que quería comentar contigo, hablar contigo, en esta idea de la exactitud hay una cosa que se parece mucho a la poesía. O sea, en poesía, en general los poetas siempre hablan de la obsesión y la dificultad de encontrar la palabra justa, porque si no la encuentras, el poema se viene abajo y se desmorona, ¿no? Y buscando en esto, me acordé de una cita de alguien, creo que de Vargas Llosa, que hablaba de Flaubert, que tenía esa teoría del mot just, o que no sé cómo se dice en francés, la palabra justa. Y Flaubert, leí en Vargas Llosa, lo que pensaba era que la palabra justa, que tenía que explicar perfectamente la idea que él quería transmitir, él sabía que era la palabra adecuada cuando sonaba bien. Entonces el tipo, por lo visto, lo que hacía era salía a una especie de alameda que tenía en su finca, que todavía existe por lo visto, en francés, digo la traducción en castellano, se llamaba, o la llaman la alameda del vocerío, la alameda de... Y entonces el tipo salía con su manuscrito y lo leía a voz en grito, lo que había escrito esa tarde, lo que fuese. Y si sonaba bien, lo colocaba. Y si no sonaba bien, buscaba otra palabra, ¿no? ¿Hay algún método, hay alguna manera que tú sientes que el ingrediente o la técnica o el compañero del ingrediente es el exacto, el que tenía que ser? ¿O es probar? Bueno, hay un trabajo de mucha probatura, ¿no? Cuando tú sacas un producto adelante, una elaboración, un plato, al final está muy trabajado, ¿no? Y yo creo que para mí hay algo que tiene que ver con dos cosas, ¿no? Sabores que te enganchan, digamos una parte que es umami, que es la característica de algo... ¿El umami qué sería? El umami es como el sexto sentido, ¿no? que tenemos, pero también es algo que defines como delicioso y no sabes explicar por qué, ¿no? Algo que te salta, ¿no? Y ocurre muchas veces cuando comes un queso, cuando comes un tomate, en los sabores naturales, ¿no? Ese equilibrio perfecto entre sabor, textura, un equilibrio, ¿no? Y que te genera como una adición medida, ¿no? frente a ello, ¿no? Yo, en todo esto, al final dices, bueno, lo que decía antes, ¿qué le sobra y no qué le falta, ¿no? Y buscar que el producto sea lo que sea, sepa a lo que es, en el sentido de que, para mí, cuando hago un plato, lo que busco es que aquellas cosas que me emocionan de ese producto, las resalte. Pues a ver, puede ser sabor o gusto, y buscar aquellos aliados que lo potencian, pero que no lo anulan. ¿Sabor y gusto no es lo mismo? O sea, sabor y textura, perdón. Ah, vale. Sabor y textura. Entonces, y buscar aquellos aliados que de alguna manera lo exaltan y no lo anulan, ¿no? Entonces es contaminar lo menos el producto, porque los productos en sí mismos comunican mucho y necesitan pequeños aderezos que son los que conjugan y dan cierto equilibrio en un ambiente creativo, ¿no? Una cocina que es la cocina del producto, dicha de una manera que es el fuego, la sal y el aceite, y yo no dejo de pensar en esa cocina como raíz para poder construir, pero lo que buscas es crear una historia en torno a lo que es ese producto, ¿no? Y buscarle algunos elementos que hacen que te cuente algo relacionado, pues bueno, a la cultura, a tu manera de interpretarlo, de conocerlo, ¿no? En el fondo, al final, la cocina es un lenguaje. De esto quiero hablar luego un poco. Pero había una cosa que me interesaba el otro día. A ver, yo tengo... Insisto que muchas veces no vale mezclar tu trabajo con el trabajo de los demás, pero bueno, al final el trabajo que yo tengo es el que tengo y trato de buscar referencias en los demás a partir de lo que yo hago, ¿no? En mi trabajo yo he descubierto, yo soy de alguna manera un consultor o un asesor, ¿no? O sea, una marca quiere vender un producto, un coche, lo que sea, y entonces me consultan o me llaman, y yo he aprendido que lo que en realidad buscan de mí es mi distancia con respecto a ellos, es decir, el que les vea desde lejos, el que les vea... De alguna manera, a mí me gusta llamarlo desde una cierta ignorancia de ellos mismos, ¿no? Es decir, ellos saben demasiado de lo suyo, acaban no teniendo una idea clara. La misma razón por la que vamos a consultores en general o a psicólogos, ¿no? El otro día estaba en Quique da Costa, que es un tipo que cocina en Denia, que seguramente es uno de los grandes maestros del arroz en España, y él es extremeño. Y pensé... Quizá la mirada de Quique hacia el arroz es la mirada de un extranjero, la mirada de un ignorante del arroz, que no sé si se oye bien, bueno, que de alguna manera lo ha entendido distinto que el que ha nacido con el arroz. Yo pensaba, Ricard Camarena, que es un señor de Valencia y que hace arroz también, seguramente su visión del arroz
es distinta a la tuya. Tú que eres, como dijiste, tan vasco, ¿qué relación tienes con lo? O sea, ¿se te permite ver lo vasco desde fuera? ¿Lo entiendes? ¿Hay alguien que te lo haya explicado de un modo... Lo mismo que yo te dije, ¿eres japonés? O sea, ¿encontraste? Una vez hice un ejercicio que es con el equipo, ¿no? Y el equipo hay una parte que es muy local y una parte que es gente de todo el mundo que vive con nosotros y termina haciendo su vida en Bilbao, ¿no? Y yo les dije, bueno, decidme qué es lo más característico para vosotros de Bilbao y qué es lo que para vosotros más llama la atención. Dando un paseo, comiendo, etcétera, etcétera, ¿no? Y es curioso porque ellos tienen en este caso, tienen una captación de cosas que a ti te pasan por alto porque pasas constantemente por esa calle, no las ves, pero encuentran sitios que les parecen como muy especiales, teniendo que ver con la ciudad. Para mí fue un redescubrimiento de lo que es Bilbao, porque había cosas en las que estaba al 100% de acuerdo y otras que digo, las tengo que comprobar. Y efectivamente, ellos en el fondo, alguien que viene de fuera, lo ve de una manera diferente, ¿no? Y esa lectura en la cual ves las cosas de manera diferente ayuda pues muchas veces a proteger una identidad que a ti te pasa por alto, ¿no? Y dices, jolín, pues es cierto que ese edificio tiene esto y que en este bar ofrecen esto, nunca había estado. ¿Y eso qué ocurre? Que todos al final, en las ciudades en las que estamos, vivimos con una costumbre y un hacer, y que muchas veces no experimentamos. Vamos donde vamos aquí, vamos allí y tal. Y alguien de fuera viene con los ojos abiertos y va probando diferentes cosas. A mí eso me sirvió para hacer algo muy bonito. Lo primero, hacer una lectura diferente. Lo segundo, pues mostrar la ciudad a otras personas por los ojos de la gente que trabajaba conmigo, compartiendo algo que tenemos en común, que es la manera de entender la cocina y bueno, la manera de defender un territorio. Y esto es muy bonito. Yo creo que al final hay diferentes visiones de lo que es un producto y esto es lo que ayuda a enriquecer algo, una propuesta de lo que sea. Las visiones en la cocina son importantes. Hablamos de Euskadi y dices el País Vasco, somos bastantes cocineros que trabajamos con el mismo producto y cada uno aporta una visión diferente y esto es lo que hace divertido. Yo creo que en un mundo que cada vez está más globalizado y que es más difícil salirte un poco de la pauta, que exista esto me parece auténtico y ojalá no acabe nunca. Es decir, esas diferentes miradas que aportan valor a lo que es un producto y que responden a inquietudes, esas diferentes miradas de una ciudad que ayudan a preservar ese patrimonio y ese valor que hay, ¿no? Esto es para mí lo importante, siempre que se haga con respeto, con honor y que se cuiden los detalles, ¿no? Claro, de hecho, ahora que lo pienso, la cocina siempre ha sido paisaje, ¿no? Porque, digamos, la globalización del producto es relativamente reciente, ¿no? Sí, yo creo que la globalización... cocinabas lo que tenías en el huerto, ¿no? La globalización del producto al final lo que ha ido es encontrar la creatividad y la de libertad, ¿no? Y lo que en su día eran pequeñas tascas, ¿no?, que ofrecían algo exclusivo desde un punto de vista familiar, hoy son franquicias que cuidan mucho menos la calidad y todo lo demás, la calidad en el amplio abanico, ¿no? Yo creo que un factor importante dentro de las cosas que hacemos es la calidad, sin duda alguna. Ahora que has dicho creatividad y libertad, una pregunta que también me parece una pesadez, pero que yo tengo curiosidad es, para ti, lo digo porque lo pregunto siempre y he tenido la suerte, como he dicho antes, de estar cerca de Ferran, incluso de investigar un poco la revolución del bulli, ¿no? ¿Qué significó para ti como cocinero, como José Narija, qué significó el bulli o qué significa el bulli? Pues mira, para mí significó muchas cosas, pero la más importante es atrévete a ser tú mismo. ¿Y eso sería libertad, de algún modo? Sí, y haz la cocina que a ti te gusta. El bulli trabajaba con algo que para mí era importante, que se apoyaba en el entorno que tenía, con una visión muy diferente, y se atrevía a romper todas las reglas. Piensa que venimos de una cocina en la que mandaban los franceses y la Iglesia. ¿La Iglesia? Y la Iglesia, Hostia, eran los que... Desarrolla esto, que me encanta. No, porque me meto en un lío. Pero... No.
Por favor, aquí no nos oye nadie. O sea, no se lo vais a decir a nadie, ¿no? Los curas decían lo que había que comer y lo que no había que comer. Y los franceses, cómo hacerlo, ¿no? Ir a lo que valía y lo que no. Los franceses y la Iglesia siempre han estado ahí. Han estado unidos. En eso estamos de acuerdo. Entonces, de repente, aparece un señor como Ferran y cambia la historia de la cocina. Hace una revolución que para mí ha sido el gran cambio de la cocina. Nos olvidamos de Francia, nos olvidamos de los curas y hacemos una cocina que tiene que ver con el sentimiento, con el producto y con una manera de pensar en la cual pones en valor a la persona, que es el autor. Y hay defensa de lo local, de lo producto y el autor, que es la creatividad, el sello, ¿no? Para mí esa es la parte importante. Cuando antes lo que había era lo que decían unos señores y si te salías de ahí estabas condenado. Sí. Porque socialmente estabas condenado. Si comías carne cuando no había que comer carne, ya sabes lo que había. 7 Padres Nuestros y la de Dios. Entonces, y si hacías las cosas como no te decían los franceses, pues tal, ¿no? Entonces, bueno, él ha cambiado la historia de la cocina y nos ha demostrado a todos que lo importante es que seas tú mismo y que hagas una cocina sensata, consciente con lo que tú eres y con la manera de interpretar lo que es el producto. Y ese para mí es el cambio y la lectura importante de lo que es Ferran. Debajo de eso, él empieza a aplicar una cosa que en la cocina no existía, que eran procesos, estandarización de procesos, que en España se empiezan a aplicar. Y a diferencia de Francia, que yo he trabajado en Francia, lo que nosotros determinamos procesos, que son maneras de hacer las cosas de una manera eficiente, en Francia es por cojones, o lo haces o te zurro. Entonces esa es la historia, ¿no? Hacer un lenguaje a nivel global en la que las cosas funcionan muy bien y eso, y ser tú mismo, porque eso no deja de ser que tú avales el territorio en el que estás. La pregunta es, al final, la pregunta que igual me he desviado de la pregunta, no, me parece una excelente explicación y que devuelve un poco. Yo siempre tengo que recordarlo porque la trascendencia de Ferran es... Yo creo que no somos conscientes. Es un señor que sale por la tele y que habla de la manera que habla y que te pregunta qué es un tomate y acabamos un poco riéndonos de sus gracias, ¿no? Porque es un tío gracioso. Hay que leer la letra pequeña, ¿eh? Claro, pero realmente dime qué otro... Bueno, iba a decir español, pero da igual, qué otro personaje en el mundo ha cambiado su disciplina. En todo el mundo, o sea, no hay tantos. Yo creo que ha sido la persona que ha cambiado a nivel mundial los parámetros de la cocina y que la ha demostrado con tesón a la gente que se pueden hacer cosas diferentes. Y hoy las cocinas de los países lucen de identidad gracias a lo que él ha hecho. Claro, porque más allá de su cocina, que es una cocina con un sello único, con una técnica única, pero hay un punto que dices, cuidado, nos ha dejado una responsabilidad. Sé tú mismo, sé feliz con lo que haces y haz una cocina que de alguna manera muestre tu entorno. Claro, piensa, ¿no? De alguna manera. Piensa. Que es una cosa que no se hacía en cocina. Eso es. Y aquí viene lo que tendría que haber hecho al principio, yo creo que es la presentación de este señor. Hay un momento del bulli. El bulli abría de primavera a verano y cuando empezaba el otoño cerraba. De febrero a septiembre, mediados de septiembre, sí. Y hay un momento al final del bulli que yo creo que a la búsqueda de nuevos estímulos, ¿no? Porque realmente era difícil crear 150 platos nuevos cada año, completamente nuevos, Ferran decide abrir en otoño e invierno. Y yo ahí noté, yo creo que notamos todos, de pronto que esa escuela de piensa lo que quieras, analiza lo que quieras, pregúntatelo todo, ¿no? ¿Qué es un tomate? Pregúntate qué es un tomate. De pronto se enfrenta a ingredientes a los que nunca había tenido acceso, la trufa, la caza, las setas, y de pronto esa mirada como de niño pequeño que que interroga todo, pero al mismo tiempo a la vanguardia absoluta de la técnica, se fascina con el ingrediente. O sea, hay una fascinación bestial con el ingrediente. Y yo creo que eso conecta. Yo creo que esa es la gran influencia del bulli. Hay una influencia que todos hemos visto en forma de nitrógeno líquido, de humos encima de las mesas y de esferificaciones que me parece lo más leve, lo más superficial del bulli. Pero hay una influencia que es esa mirada que tú dices personal al ingrediente, que al final es A mí me pone muy nervioso esta tendencia última de que además tiene mucho de crítica, de cocina populista, de alguna manera, de hablar de la cocina de producto. Es como decir, yo siempre digo lo mismo, es como decir literatura de palabras. Hombre, ¿y de qué vamos a hacer la literatura si no es con palabras? ¿No? ¿De qué vamos a hacer la cocina si no es con producto? O sea, hablar de cocina de producto es un absurdo en sí mismo, es ridículo. Pero bueno, después de
después, digamos, de esta última etapa del bulli, la continuación del bulli para mí son esos cocineros que se enfrentan al ingrediente de una manera directa, esencial, sincera, valiente, ¿no? Es decir, ¿qué hay aquí? ¿No? Casi como Hamlet, ¿no? Es decir, coges un salmonete y le preguntas, ¿tú qué eres? ¿No? Y tú ya estabas ahí. Es decir, yo ahora cuando voy a los restaurantes que más me interesan de estos momentos de España, que insisto, es como decir del mundo, la mayoría me hablan de Josean, como, es que qué cabrón, ha hecho una tortilla ahora. ¿No? De pronto lo último que ha hecho es una tortilla. Entonces, tú estabas ahí. Bueno, yo te cuento en el momento en el que estamos, ¿no? En el momento en el que estoy. A mí me pilló la pandemia de sorpresa. Entonces se me pilló la pandemia de sorpresa, entonces yo había hecho un planning de vida y esto ha sido un acelerador hacia el momento en el que estoy, ¿no? Como antes decía, había una cocina, que la cocina de mayor riesgo y la cocina que mejor me representa es una cocina que nace en el 2003-2007. Digamos que bueno, lo que hacíamos iba muy por delante de los tiempos y de las personas, ¿no? Era muy avanzada a lo que la gente estaba dispuesta a experimentar, ¿no? Claro, la gente empieza a viajar, empieza a probar cosas y va cambiando, y hoy esa cocina tiene una aceptación. La cocina mía actual es esa, es la cocina esencial que hacíamos en aquel entonces, y lo que antes era una incógnita o posiblemente una crítica o algo, hoy en día es una aceptación y es un disfrute para la gente, ¿no? Es decir, y volvemos a hacer una parte que es un poco macarra e irónica, ¿no? Que tiene mucho que ver conmigo, porque los que me conocéis, pues seguramente el que no me conoce, perdón, me veo como una persona seria, soy relativamente serio. Soy tímido, eso sí es cierto, aunque mucha gente no lo sepa, pero hay una parte dentro de mí que es como muy de niño travieso y canalla, y a esa cocina inicial que hacía, pues le he acoplado esas partes de niño canalla en la que hay, me gusta pues jugar con la informalidad en un tiempo en el que la informalidad puede estar mal vista, pero al final si sabes manejar los ejes funciona, ¿no? Nerúa era un restaurante que era como muy exigente con el cliente y muy rígido con unas cosas, y en estos momentos y la pandemia lo que he hecho es buscar dinamismo, informalidad, respetando los valores de esa cocina inicial, que es con la que yo me siento plenamente identificado, y sobre todo pues una cocina que es la que yo he decidido hacer, no la que alguien me ha dicho o haces así o estás o no estás, o me gustas o no me gustas. Y yo creo que en el fondo yo cocino para mí, cocino con esos estándares de calidad que a mí me satisfacen, con el deseo de que la gente disfrute y buscando también pues esos movimientos de ironía dentro de lo que es la mesa y de goce, ¿no? Claro. Ahí, cuando le preguntan a Pedro Sánchez de Bagá, ¿has estado en Bagá? Sí. Que también sería un representante de esta cocina muy esencial y muy pura, ¿no? Y muy poética, ¿no? Muy mística, casi diría yo, ¿no? Y cuando le dicen, no, es que tú haces cocina de productos, se enfada mucho, como cuando yo te dije que hacías cocina japonesa, ¿no? Y él dice, no, yo todo lo que hago lo he pensado mucho. O sea, la cocina es pensamiento, ¿no? Bueno, la cocina al final, sin producto no hay cocina. Y yo no entiendo una no cocina que no tenga producto. Es decir, hay una cocina que está más trabajada y una cocina que está basada un poco en la esencialidad de lo que es el producto, si viene por ahí la pregunta. A mí siempre me ha gustado defender el producto a capa y espada en estado natural. Yo sí es cierto que un código es naturaleza, una cocina natural, una cocina pura y una cocina con el menor número de elementos y menor contaminación, ¿no? A ver, estaremos de acuerdo que un huevo frito no cansa nunca, ¿no? Y es mágico, ¿no? Pues buscar esa esencialidad y esa gratificación en algo sencillo, que luego lo complejo está en la técnica, porque hacer un huevo frito que tenga puntilla y sea crocante no es tan sencillo. Dentro de un producto que puede ser ejemplar, pues es lo que buscamos, ¿no? Hacer algo pues que hacer un huevo frito es difícil. Muy difícil. Para mí es un reto. Para mí es un reto. Y lo digo de verdad. Y hacer una tortilla para mí es un reto. Claro, que bueno. Claro, esto me lleva hay un debate
gracioso que inicia el bulli, que es un poco este debate que hay ahora entre la cocina de la exactitud o de casi repostería, ¿no? Esta cocina del milígramo y del grado, no sé qué, y luego la cocina que se reivindica un poco, cocina del gesto, ¿no? Pues, pongo la pizquita y pongo no sé qué, y del virtuoso de alguna manera, ¿no? Del genio. Bueno, pues ¿Dónde estamos? ¿No? ¿O es una mezcla de las dos cosas? Eso depende de quién lo haga, ¿no? Yo creo que un mago puede hacer gestos, pero cuando los discípulos del mago tienen que actuar, tiene que haber esa actitud, porque es la única manera de poder conseguir hacer algo. Procesos, ¿no? Sí, es un proceso, ¿no? Y yo soy partidario de la cocina de la exactitud, pero la que avala la cocina de la exactitud es esa, la de la pizca, la de la magia, la de la intuición, la de la sensatez, la del reto, ¿no? Y eso luego trasladarlo a algo que todo el mundo sabe leerlo y replicarlo, porque, a ver, cocinar espontáneamente para alguien te puede salir muy bien, pero cocinar personas diferentes para todos los días para otras personas y replicarlo constantemente requiere de un proceso que es esa actitud. Me ha gustado mucho lo que has dicho de que el bulli lo que te da es, de alguna manera, permiso para que cocines como tú quieres, ¿no? Como tú piensas. Tú eres socio de Andoni Aduriz, ¿no? Andoni Aduriz, el chef de Mugaritz, 2 estrellas Michelin y uno de los restaurantes más influyentes del mundo, seguramente es el último radical, ¿no? Digamos, de esa línea de bulli, de la creatividad por la creatividad, la búsqueda por la búsqueda, que es una cosa que antes no te he preguntado, pero yo es que no estoy seguro de que el bulli fuera un restaurante ni de que Ferran fuese un cocinero. Yo tengo la sensación de que era un laboratorio y Ferran un investigador, pero bueno, lo podemos dejar para otro momento o para el final. Pero, digamos, el único personaje en el mundo, yo diría, que continúa de una manera radical con eso es Andoni, ¿no? Tú eres socio suyo. ¿Qué piensas de Andoni? Pues mira, yo, para mí... Critícale. No, le critico mucho a puerta cerrada. Yo siempre digo que, pongo un ejemplo que es Thelma y Luis. Ferran llegó con el descapotable hasta el barranco, se bajó del descapotable y dijo, señores, he llegado al límite, me bajo y me voy y tal. Y Andoni es el único que ha saltado y sigue ahí cayendo o volando. Yo creo que Andoni es mejor que Ferran, en el sentido de que él ha llevado las cosas a un proceso que es mucho más amplio, y como cocinero y como persona que le gusta experimentar y probar cosas, sin el ánimo de crítica, con el ánimo de abrir la mente, la cocina de Andoni a mí me gusta mucho, porque es un restaurante que en el concepto de restaurante es perfecto, ¿vale? Porque tiene un servicio impecable, tiene una bodega impecable, tiene unas instalaciones que es lo que todos entendemos como restaurante, y luego hace una cocina que está muy vinculada a lo que es el territorio y una cocina con una propuesta que muy poca gente se atrevería a hacer. Lo primero porque no sabe hacer, y lo segundo porque en el fondo hay un proceso creativo de reflexión muy importante. Entonces, para mí, ir allí es vivir una experiencia y un aprendizaje, y en el fondo yo no cuestiono las cosas porque me gusten o porque no me gustan, porque igual no me gustan pero yo no estoy preparado para ellas o no tengo el día. Es tan sencillo como eso. Hay veces que uno no tiene el día y no le gusta la tortilla que le ha hecho su madre, pero no tiene el día. Entonces vamos desde lo más obvio a lo más vanguardista, ¿no? Entonces yo lo que siempre que hago es, cuando voy, es que me da oportunidad de aprender algo, de divertirme, y me genera una ilusión. Y cuando vas a un restaurante, una cosa que es importante, digo, no solo vas a comer bien, que sea por hecho, eso está ahí, que te atiendan bien, eso es una obligación, ¿no? Hay otras cosas, otras premisas que son mucho más importantes, y es descubrir cosas, probar cosas que tú no sabes hacer, conocer cosas, salir sabiendo cosas y probando cosas que no están a tu alcance. Y esto es muy importante, bajo un clima divertido, ¿no? Y para mí esto es fundamental dentro de lo que es la restauración. Hoy confundimos el comer bien, que es muy relativo, que al final hay gustos, personas y momentos, con en el fondo otra parte que es encontrarte con sitios que te ofrecen alternativas diferentes, y son líneas de pensamiento que te hacen evolucionar como persona, como comensal y, en nuestro caso, como profesionales. No hay muchos sitios que lo hagan con esa
con esa dignidad y con esa elegancia. Yo a Andoni le reprocho precisamente lo que has dicho tú de que es un restaurante con aspecto de restaurante. Yo se lo reprocho porque no... Posiblemente el defecto no es su cocina, sino el marco. Claro, porque al contrario de lo que dices, yo creo que a Andoni no le importa para nada el disfrute del comensal. Le importa. Le importa que piense. Sí. Le importa generar una experiencia radical. Pero tú y yo lo sabemos, la gente va buscando otra cosa. Claro. Y es el objetivo con el que vas a las cosas. Claro, pero por eso digo que si uno va a Mugaritz a disfrutar de una comida, es muy posible que salga decepcionado, ¿no? Sí, es que, claro, es que yo hay cosas que ya sé que no son para mí. Entonces, pero hay una intención, incluso en algunos casos hay una intención de molestar, ¿no? de generar una emoción en el comensal distinta a la emoción del restaurante, ¿no? Por eso creo que el que sea un restaurante no le conviene. Yo creo que mucha gente va más a Mugaritz por lo que representa Mugaritz sin saber lo que se va a encontrar en Mugaritz, y cuando ve lo que es Mugaritz se encuentra con una realidad que no espera, y eso no deja de ser una frustración. Entonces ese es un gran problema. Y hay otra gente que va por querer vivir una experiencia, ¿no? Y es algo que está como muy usado, y verdaderamente es cuando disfrutas. Si tú eres coleccionista de juegos, pues es un juego que te puede salir bien o muy mal, pero es como si eres vegano y te vas a un asador de carne y dices, pues te va a salir mal, está claro. Te vas a quedar con la ensalada de lechuga y cebolleta, o sea, el resto no te va a gustar. De acuerdo. Antes decías que la cocina es un lenguaje, y hemos hablado a lo largo de la charla de que claramente tú has desarrollado un estilo propio personal, y entiendo que eres consciente de haber creado un estilo. Al final todo esto son, digamos, características del arte. Es decir, cuando uno entiende la cocina como un lenguaje, cuando uno desarrolla un estilo, si es un lenguaje, está claro que estáis queriendo decir alguna cosa con ese lenguaje, ¿no? Es decir, ya sé que es un debate en el que no queréis entrar los cocineros, y yo entiendo que no queréis. Vamos a entrar, ¿eh? Pero yo estoy convencido de que de una de las grandes aportaciones de Ferran a la gastronomía es romper la barrera esa que dividía la cocina del arte. Yo creo que es un arte. Los cocineros de alta gastronomía, la mayoría de vosotros, sois artistas que expresáis algo a través de un lenguaje que es la cocina. Bueno, yo te he respondido. Aquí tienes como 3 preguntas, ¿no? La primera dices, ¿tú eres consciente de que has creado un estilo? Sí, soy consciente de que he creado un estilo discutido, un estilo que hoy, pues de alguna manera, lo que nosotros empezamos a hacer pues es dar respuesta a nuestras inquietudes, ¿no? Y eso se consolida en un estilo, en un lenguaje, una manera de entender la cocina, y que lo que ha significado es aportar valor o líneas de pensamiento hacia lo que es la cocina. Eso, con el paso de los años, ha resultado pues ser de alguna manera, digamos, imitado, o de alguna manera ha sido una referencia, y esta es la realidad de lo que hemos conseguido. Y aparte, pues bueno, casi no por casualidad, sino por un hecho de sensibilidad, ha tocado temas que hoy están como muy presentes, como lo que es la sostenibilidad, el producto local, la temporalidad, que está como todo muy de moda, algo que yo lo he hecho toda la vida por una cuestión de necesidad y por una cuestión de placer propio, ¿no? Y eso hoy en día está muy presente y cuaja dentro de esto. Trabajando en un museo como trabajo, porque al final Neruda se encuentra dentro de lo que es el Guggenheim, pues yo no sé si la cocina es arte o no, no me atrevería a decirlo. Lo que sí sé es que es un lenguaje que te permite expresarte de una manera a través de los productos. Y lo que sí sé es que el arte es un lenguaje que te permite contar cosas a través de otras materias primas. Y lo que tengo claro que tenemos en común es que hay un proceso creativo que nos une, y que es la necesidad de contar cosas y de alimentar el alma de las personas. Nosotros tenemos la suerte de que también alimentamos el estómago, pero eso es lo que yo me encuentro en estos 2 puntos. No seré yo quien diga que la cocina es un arte, creo que es un lenguaje, y un lenguaje que a mí lo que mayor satisfacción me produce es hacer la lectura de aquello que te metes en la boca, ¿no? Porque hay 2 cosas que son para mí muy importantes. Una cosa es comer y otra cosa es disfrutar. Tú haces unas lentejas, te las puedes comer, ¿no? Dices, bueno, mejor o peor, te las comes y es alimento. Pero hay veces que esas lentejas le pones un poco de mimo y te las comes y dices, jolín, qué disfrute, qué goce, ¿no? Entonces,
Yo lo que quiero es que la gente aprenda a disfrutar de esas cosas sencillitas, sean las que sean, porque en el fondo es lo que nos gusta, la sal de la vida, lo que nos cambia un momento de otro, junto con la compañía y el momento que vives, la manera de interpretar esos productos y esa cocina. Yo creo que una de las razones por las que cuesta tanto entender la cocina como arte precisamente es que la cocina tiene como finalidad la felicidad de la gente, ¿no? Sí. Y en el arte la felicidad está mal vista. Bueno, el día que pongamos un plato a 1.000.000 de euros, pues será arte. Claro, exacto, sí, sí. Bueno, antes decía que hicimos un documental para Quique da Costa, que es este cocinero de Denia al que hemos hablado, y le preguntamos, era un debate en torno a se titulaba Cocinar Belleza, y lo que queríamos saber era si realmente otros artistas o otros pensadores entendían la cocina como arte o no. Y hablamos con el jefe de todo esto, con Javier Gomá, filósofo, director de la Fundación Marc, y él, bueno, no conocía bien la alta gastronomía, le gusta mucho comer, pero no conocía el bulli, no conocía... Y cuando le contamos un poco en qué consistía, y luego te viene la siguiente pregunta, él nos decía, hombre, por lo que percibo es que hay una voluntad por parte de estos cocineros de captar la atención absoluta del comensal, ¿no? Que es lo que pretende el arte con mayúsculas, ¿no? Es decir, Wagner te coloca en un auditorio y no puedes ni toser, porque él quiere toda tu atención, ¿no? O la obra en el museo, o la obra en una casa, en la pintura, ¿no? Que colocas las meninas, que colocas en un cuarto, entonces va ahí Felipe III y se sienta un rato delante suyo, o el libro, ¿no? Que de alguna manera busca tu atención permanente. Entonces hay una idea en la cocina, y esto me llevaría a una cosa que hemos hablado antes y que tú estás un poco en debate, ¿no? La expresión normal de ese lenguaje es el menú degustación. Es decir, hay un momento en el que, sobre todo, se sublima con Ferran y con el bulli. Digamos que el mensaje que traslada un cocinero es un menú de degustación de 20, 30, 40, 10 pases, que de alguna manera es una obra, ¿no? Y que te dicen que si tienes que ir al lavabo avises porque rompe el ritmo de la cocina. Es decir, hay una especie de obra que empieza y acaba. Y hoy hay un cierto debate sobre si ya se ha acabado la era del menú de degustación. ¿Tú qué piensas? Bueno, yo creo que el menú de degustación es una manera de hacer una lectura rápida de una propuesta, ¿no? Y que en el fondo pues induce a no equivocarse. Pero creo que también los tiempos cambian y si me miro a mí me doy cuenta de que a mí hay veces que me gusta elegir cosas y digo, bueno, haz lo que tú quieras, pero colócame estos dos platos aquí que me llaman la atención, ¿no? Entonces eso se llama satisfacción. Una cocina que es la cocina, una propuesta de satisfacción, ¿no? Y yo hablo pues un poco de un cambio que hemos hecho en Nerua y que, bueno, que estaba como definido, ¿no? Nosotros cerramos casi, bueno, 15 meses o así por pandemia y, bueno, cuando volvemos con una historia diferente. Nosotros tenemos 2 menús de degustación y era eso o eso. Y llega un momento que al final el menú de degustación es muy fácil de manejarlo, aún dentro de lo que es la complejidad de hacer 3 cambios anuales, ¿no? de menú, pero llega un momento que te come a ti mismo, porque te obsesionas con ciertas cosas y caemos en una cosa que para mí es importante, que es mantener la excelencia pero hacerte aburrido. Y yo creo que para mí el cambio importante es en dejar que el cliente sea el cliente, en el que tú lo orientes en una pequeña parte y que tenga la capacidad de construir su experiencia como él quiere, ¿no? Entonces, bueno, respondiendo un poco a todo esto, nosotros, pues después de muchos años, de 12 años, recuperamos una propuesta muy corta de carta, que es muy corta y que es muy estacional, y acotamos un poco la propuesta de lo que es el menú de degustación. La degustación es más corto, hay gente que se queda ahí, y es un tramo perfecto en el que disfrutas, y hay otra gente que sobre eso va añadiendo platos, ¿no? Platos que tienen que ver con la carta y tienen que ver con el momento en el que estás, que no son sostenibles en el tiempo porque hay poco producto y tú lo que buscas es un producto de unas características muy concretas. Pues bueno, la lectura, un año más tarde, me doy cuenta de que genera mucha más satisfacción, en el sentido de que tú eliges aquello que te apetece en ese momento y tienes una propuesta que
te genera como conformidad y satisfacción, que es la que tú propones, ¿no? Y esta incrementación de las cosas pues te da una libertad de que hoy pruebas unas cosas u otras, etcétera, etcétera. Es un concepto de libertad. Yo creo que la libertad, si hablamos de creatividad, es importante, y si hablamos de dinamismo, de esas cosas, de anular un poco la rigidez dentro de lo que es un restaurante, pues también es importante. Dejar que la gente se sienta como a ella le apetece, pues esto. Soy defensor del menú de degustación, yo he cumplido mi etapa dentro de eso, he buscado un camino intermedio en el cual hoy estoy muy contento, pero las cosas cambian, ¿no? Es decir, igual me preguntas dentro de 4 años y te digo, nada, pero en este momento el cuerpo me pide eso y la respuesta del cliente es muy buena, ¿no? A mí siempre me ha gustado esos sitios que hacen alta cocina de una manera como así, en silencio, en el que viene y te dice, tengo quisquillón percebe y tengo unas pochas con almejas, tal cual, unos espárragos y me han traído no sé qué. Y tú te quedas así y dices, pónmelo todo, por favor. Entonces, ¿no? Es decir, siempre me han gustado esos sitios. Y, jolín, ¿y por qué no hacemos eso, no? Porque en el fondo, hoy, si lo traducimos a una vida como muy cotidiana, ¿cuántos mensajes mandáis vosotros diariamente? Una barbaridad, seguro. Pues os ve jóvenes y andáis ta. Pero, ¿cuántas llamadas hacéis? A mí, cuando alguien me llama por teléfono, me genera una ilusión de la hostia. Porque son todo mensajes. Hay gente que llevo años hablando con ellos y no sé el tono de su voz. Y me gustan las llamadas. Pues esto es lo que pasa cuando alguien te cuenta cositas, te susurra y dices, te invita a probar. Es sencillo, pero hemos perdido esa conexión humana. Hoy todo es, hola, ¿qué tal? Quedamos, nos vemos, ¿cómo estás? Hola, ¿te pillo mal? Hala, que te den, venga, te llamo en otro momento. O sea, es decir, falta un poquito ese empaque, ¿no? Ahora, cuando hablabas del cliente, ¿pensáis en la gente que va? O sea, ¿hay un público al que os dirigís? ¿Hay un lector? O sea, a veces cuando le preguntas a un escritor si escribe para alguien, algunos te dicen que sí, algunos te dicen que escriben para ellos, algunos te dicen que han imaginado un lector, digamos, ideal al que se dirigen, o los directores de cine, ¿no? que entienden. En nuestro trabajo es fundamental saber a quién le hablas, ¿no? Qué público va a comprar de esto, ¿no? Esa pregunta da mucho juego. Te voy a contestar solo una parte, ¿vale? Venga. Yo quiero dirigirme a la gente que tiene ilusión y que tiene ganas. Quiero dirigirme a esa. Lo demás me da igual. Al final, una respuesta puede ser, me gusta la gente que tiene una cartera importante y se va a gastar pasta. Vale, sí. Pero a mí lo que me hace feliz es esa gente que viene con ilusión. Unos vienen por una celebración, otros vienen por hábito, otros vienen por lo que sea. Esa gente que viene con ganas, con ilusión. Me gusta ver mezcla, familia, me gusta ver gente joven, y yo hoy en día, si tengo que inclinar la balanza, la inclino hacia gente joven porque es el futuro, y hacia gente con ilusión. Un chico de 25 o 30 años que está dispuesto a ir a un restaurante como Nerúa, con todo lo que tiene que hacer en la calle, me parece la hostia. Que ha tenido una familia que la ha ordenado muy bien. Y me gusta que la gente comparta lo que para ellos son momentos importantes con nosotros. Y luego está la responsabilidad nuestra de hacerlo bien y estar a su altura. Eso es lo que me gusta. El resto, en el fondo, muere tan rápido. ¿Eh? O sea, cuando creas, piensas en... Sí, pienso... ¿Y sabes lo que pasa? Que, mira, yo he creído conseguir una cocina que después de 25 años ha seguido siendo la misma, en un mundo en el que todo son tendencias, que te dicen cómo hay que vestir, cómo hay que hablar, cómo hay que Bueno, yo he seguido haciendo la misma cocina, entonces quiero mantenerme con esto, es decir, algo que no caduque, y lo que no caduca son las emociones y las cosas que tienen importancia, ¿no? Es decir, las cosas que son vitales. Y una de las razones importantes por las que las cosas no caducan es porque hay un contexto de amabilidad, de calidad y satisfacción. La satisfacción es un lenguaje universal vinculado a donde estás. Esto que dices, no sé si es una pregunta o un comentario, pero
Yo creo que una de las influencias, el Bulli ha tenido influencias extraordinarias y influencias nefastas, también hay que decirlo. Y una de las influencias nefastas es esta obsesión que a mí en algunos casos me ha parecido angustia o digamos, esquizofrenia en muchos casos en muchos cocineros, de la permanente originalidad, la permanente novedad, esta búsqueda de la creatividad constante. Recuerdo este verano con Maca, ¿no? Hablábamos de esta idea de por qué no perfeccionar platos que te han quedado redondos y que al año siguiente pueden estar más redondos, al año siguiente pueden estar más redondos. Tú estás diciendo ahora que tú has desarrollado un estilo que es, de los últimos 20 años, has hecho el mismo tipo de cocina, digamos, cada vez más depurada, cada vez más y estoy recuperando, afinada, ¿no? Y estoy recuperando esos platos porque yo creo... Y has hecho platos que llevan desde el 2011, 2010, y ¿no? que igual llevo muchos años sin hacerlos y los saco ahora a palestra porque entran dentro de lo que es el lenguaje. Yo creo que al final hay que tener esa libertad y esa confianza para hacer las cosas, y cuando algo está bien hecho y encaja dentro de lo que es el discurso, hay que tirar para adelante. Tenéis la oportunidad de preguntarle a Josean la receta, por ejemplo, de, no sé, las cocochas al pil-pil, por ejemplo. Una pregunta y recetas son un coñazo, ¿eh? Os perdéis al segundo párrafo. ¿Alguien quiere preguntar o sigo preguntando yo? Como queráis. Yo la apelación que hacía Toni Segarra a esa presunta influencia japonesa, ¿no? En la cocina de Josean me parece muy lógica, ¿no? Me parece muy... porque no tanto en la técnica, lógicamente, sino en la actitud, ¿no? En el estilo, ¿no? Por ese punto que tiene su cocina tan sintética, ¿no? Incluso, más que eso, incluso, tú antes lo has comentado además, es para mí una cocina muy lírica. O sea, la cocina de Josean tiene un lirismo que es muy peculiar, ¿no? Y incluso, o sea, te puede recordar a un haiku, un plato de Josean, ¿eh? Incluso o a una escultura de Oteiza, ¿no? Que estoy viendo aquí, esos vacíos, ¿no? De Oteiza, que estoy viendo aquí catálogos. Y bueno, esto es una reflexión personal, ¿no? Pero la pregunta, que es lo importante, es, tú fuera del mundo de la cocina, de la gastronomía, yo creo que te gusta mucho la música. ¿Qué fuentes de inspiración tienes a la hora de crear? Pues mira, la creatividad se basa en el conocimiento, en lo que conoces, y se basa para mí en lo que me cuenta un producto y que me lo hace excepcional, y yo lo que busco es magnificarlo, ¿no? Ese producto, y que el producto, cuando tú te comes algo, te cuenta algo que te relaciona con dónde estás y quién soy yo, ¿no? Es mantener una parte que es coherencia, que es muy difícil, porque en el fondo es casi imposible no influenciarte de lo que pasa. Y hay una cosa que en la cocina, como en cualquier arte, al final el éxito es muy agresivo y muy vicioso, ¿no? Entonces, echar el freno al éxito, ¿no? Y decir, yo soy esto y hago esto, esa es la clave, ¿no? Y el renunciar a muchas cosas para mantener otras, ¿no? Para mí, la creatividad se basa en el conocimiento y en la depuración de una técnica basada en preservar un producto, que los productos auténticos cada vez más están en peligro de extinción porque nadie los comprende. Hoy todo el mundo busca un producto express y rápido y que sea bonito, y yo lo que busco en un producto es sabor, y es que haya una persona detrás que le está dando cariño, que esto es impagable cada día más. Y la línea, es decir, podemos tener un tomate de 2 euros y un tomate de 25, y el de 25 seguirá siendo barato, porque requiere de mucho cariño. Lo que pasa es que cuando te lo metes en la boca te cuenta tantas cosas, ¿no? Igual no es para todos los días, de verdad, pero de vez en cuando hay que darse una alegría. Y eso es un poco lo que pasa con la cocina, ¿no? La creatividad responde a un momento y el querer contar algo a través de lo que es un producto, que es tu visión, y en el fondo lo que te pone a prueba es la técnica, el conseguir esa técnica que te hace que sea siempre igual y que se mantenga, y que otras personas que no lo han creado lo consigan hacer. Ya, pero influencias. Te pregunta por influencias fuera de la cocina, en la música. La naturaleza, principalmente. Para mí es la naturaleza. La naturaleza, y luego cierto es, y cuento esto para responder lo que me decís, es que para mí la música tiene unas texturas que es lo mismo que la cocina.
En el fondo ¿Ah, sí? la cocina son texturas, un menú de degustación son texturas, son armonías, ¿no? Y buscar esa armonía, ese equilibrio que te engancha, que te seduce. Hay canciones que se te meten en el oído y tac, eso es un poco, pero principalmente mi influencia está en la naturaleza y en el origen de las cosas. A propósito de las texturas, hay una de esas preguntas que te hace, estas reflexiones que te hace Andoni Aduriz y que te rompen la cabeza, que una vez me preguntó, ¿tú qué preferirías? ¿10 sabores distintos con la misma textura? Imagínate un puré, por ejemplo. ¿O 10 texturas distintas con el mismo sabor? 10 texturas distintas. Y yo claramente pensé, las 10 texturas, ¿no? Sin duda alguna. Y de pronto ahí el tío decía, ¿ves cómo la textura es fundamental? Sí. Sí, sí, no, es una cosa que no pensamos, pero... Sí, pero es que al final la textura tiene algo. ¿Cuál es el secreto de los snacks que compramos? El sabor o la textura. Las patatas fritas, todo eso. ¿Por qué se vende una más que otra? Es decir, todo eso, al final la textura es adictiva. Sí. ¿Cómo consiguen esa crocancia? Bueno, porque ¿Con qué barniz? Porque nos leen mucho. No sé. Big Data. Ya. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una todavía. Hablamos de Euskadi, País Vasco. Han cerrado en 1 año, 2 años, nada menos que Ibai y que Zuberoa en San Sebastián. ¿Eso qué significa? Bueno, está claro que las cosas se acaban, ¿no? Pero... Bueno, mira, yo tuve una conversación con Hilario, que es con quien tengo relación, y con Eusebio, ¿no? A Ibai le conozco, no tengo una relación, pero es respetable que las cosas lleguen a un fin, porque también uno tiene que poner fin a su trayectoria. Posiblemente lo frustrante de esto es no tener personas que haya un relevo y que continúen con ello. Pero también digo, es muy difícil estar a la altura de lo que es Zuberoa. Si hablamos de estilo, si hablamos de identidad, Zuberoa hace 40 años que tenía un estilo, ¿no?, que no ha caducado en el tiempo y que ha sido un restaurante, en mi opinión, maravilloso y que ha hecho algo que ha perdurado durante muchos años en el tiempo, y en el fondo ha sido un restaurante en el que en trato y en cocina ha sido fabuloso. Hay mucho que aprender de ellos y ojalá los que hemos tenido la suerte de tocar las teclas de un estilo duremos tanto. Una pena que se acabe, sí, pero si no siguen ellos, quien siga va a ser torturado. Yeah. Entonces hay veces que hay que saber cerrar el libro y seguir disfrutando. Y yo lo que les deseo es que tengan la vida que no han tenido ahora mismo y que la disfruten, porque lo han trabajado mucho. Sin duda. Y ahora que decías de la experiencia, hemos estado tocando el tema, pero me di cuenta que no te he hecho la pregunta, ¿no? Claro, un restaurante, es verdad que la nouvelle cuisine le devuelve, digamos, el protagonismo a la cocina, el bulli de una manera exagerada, las cocinas se abren, hay restaurantes hoy donde comes en la cocina, pero un restaurante es una experiencia bastante global, bastante teatral, que tiene que ver mucho con el servicio, con la acogida, con la felicidad. Y la sala es fundamental, ¿no? O sea, Zuberoa tenía un poco eso, ¿no? De algún modo, Bueno, una combinación perfecta, ¿no? Hay un factor de sugestión. O el sello de Can Roca, de alguna manera también, ¿no? Hay un factor que es acojonante, que es la sugestión, ¿no? Y yo creo que la sala para mí es el papel fundamental y el eje de lo que es un restaurante, porque tú dejas de ir a los sitios por atención y nunca porque comas bien o mal. Pero el código ese de atención, llamémoslo respeto, no sé cómo decir, no encuentro la palabra justa. Es decir, si tú vas a un sitio y te tratan mal, no vuelves. Si comes mal, dices, bueno, volvemos otro, ¿ha tenido un mal día o tengo yo mal día?, ¿no? Pero hay algo que lo entiende todo el mundo, ¿no?, que es un esto. Y la sala es algo que es muy importante, porque estás tocando las emociones de la gente, estás impulsando las emociones y estás invadiendo su espacio, un espacio íntimo, ¿no?, que está dentro de lo que es una mesa, ¿no? Entonces, el meter el brazo así, el cortar una conversación no deja de ser nada más que algo peligroso y hay que hacerlo muy bien, ¿no? Entonces, no sé, a mí creo que en la sala, si tengo que decir algo,
que nos cuesta mucho crear cultura y vocación y pasión en torno a la gente que está en la sala para que lo haga. Así como, por ejemplo, has puesto encima de la mesa el Celer. El Celer es una familia que está ahí y que ellos lo hacen, ¿no? Y que han conseguido que su equipo se impregne de eso. Es muy difícil, es muy difícil. Lo primero, que para entender lo que es la sala, como camarero, primero tienes que ser cliente. No de tu restaurante, sino de muchos restaurantes. Cuando tú te sientes como cliente, eres capaz de analizar muchas cosas que si no, las pasas por alto. Y eso es importante, importante. Lo mismo que digo que para ser cocinero, buen cocinero, te tiene que gustar comer. No basta que seas una persona que repliques las cosas, sino te tiene que gustar, que disfrutes con la cocina. Una persona que disfruta con la cocina va a cocinar bien, sí, siempre, porque le gusta, se mueve por ello. Una persona que ejecuta técnicas no sabe dónde están los límites de lo bueno y lo malo. Y en la sala lo mismo. Es que disfrutar de una buena atención es un gran placer. Y basta simplemente con los movimientos justos y con las palabras adecuadas. Sí, eso me lleva, hemos hablado mucho de Ferran y del Bulli, pero una de las grandes revoluciones del Bulli fue también la sala con Juli Soler, sí. ¿No? Es decir, esa transformación de un 3 estrellas del lugar donde mejor se comía en el mundo en un sitio amable, ¿no? Un sitio sí. Acogedor, ¿no? Sí. Cercano. Cercano, ¿no? Cercano, que no te haga sentir incómodo. Un tipo que llegabas y te pensabas, pues he llegado a un sitio donde me quieren, ¿no? Es importante. Sí, es muy difícil, entiendo. No sé si te atreves, y no sé si es una pregunta que hay que hacer a un cocinero, sitios que te hayan interesado últimamente, que te hayan emocionado particularmente, o sitios a los que hay que ir, por ejemplo en Bilbao, o si son tradicionales y populares, mejor. Es decir, algún sitio que digas, hay que ir a probar esto, hay que ir a... O algún sitio que últimamente te hayas dicho, he encontrado algo. Yo creo que de los grandes conocidos, todos los conocemos, ¿no? Y cada uno que visita una ciudad, pues decide ir a uno a otro, ¿no? Y iría a todos. Siempre que voy intento ir a todos. A mí me gustan esos sitios que te generan confort y te generan pues cierto cariño, ¿no? Que son sorpresas. Yo, Bilbao, mira, suelo ir a 2 sitios a tomar vino porque me encuentro con gente y a comer cosas. Uno que es el Muji, hablo de Bilbao porque el mundo es muy grande. Entonces, el Muji, que es un sitio muy informal, una taberna donde te encuentras con gente y donde te arropa el cariño de la gente, ¿no? Me gusta. Luego hay una pequeña cantina que tiene muchos vinos, demasiado si es muy pequeña, es una vieja bodega que es el Basaras. Y me gusta porque en el fondo tienes la oportunidad de probar cosas diferentes, ¿no? A pie de calle, y eso lo hace muy exclusivo, esa accesibilidad, ¿no? Si hablamos de comer, me quedo con 2 sitios. Uno que me dejan siempre bien y les quiero con locura, que es el Indusi, una carne buena, que está en el centro de Bilbao, te permiten ir 10 minutos más tarde, si haces reserva para 2 vas con 3 y te consienten. Bueno, pues eso que hace una madre, aunque te ponga la ceja así, ¿no? Pero eso, y la verdad es que me deja muy bien. Y luego hay un sitio que para mí es fantástico porque es de lo que queda de la cocina vizcaína a un nivel muy alto y que es un restaurante conocido y desconocido posiblemente fuera, que es el Hormaondo. Brasa, carne, pescado muy bien hecho, y son lugares que, bueno, que te encuentras con esa vieja cocina vasca, con ese sabor y con esa cercanía de lo que es una casa. Y si hablamos del mundo, estamos hasta mañana, ¿eh? Ahora que hablábamos de la... Antes hemos hablado de la lectura de las cosas desde la ignorancia, ¿no? Recuerdo que eso que tú hacías con tu equipo, que le preguntabas qué es vasco o qué es de Bilbao. Yo recuerdo una vez que me sorprendió mucho, una amiga japonesa con la que estábamos hablando, estábamos un día comiendo y le pregunté, bueno, ya llevas un mes aquí, además estaba haciendo un trabajo sobre España, no recuerdo de qué, antropóloga creo. ¿Qué te ha sorprendido más? Y me dice, mira, pues de todo lo que he visto, lo que más me sorprende es que habláis de comida mientras coméis. Pues vamos a comer, ¿no? Venga. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias.